y fundamentalmente en este momento la protección de nuestra infancia frente al sarampión, la varicela, la toferina que no está controlada y que ministros previos a su gestión y que han actualmente sido convocados dijeron que no teníamos ningún problema que enfrentar. Y hoy día la toferina está en todo el país y son cientos de niños que ya han fallecido por negligencia política. Tercero, el abastecimiento y la recuperación de la capacidad operativa de los equipos de diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque 250.000 peruanos y peruanas entran anualmente a la pobreza por tener que comprar sus medicamentos o por tener que hacerse un examen de laboratorio. ¿Hay enfermedades que te dejan en la pobreza, doctor? Absolutamente. Y no solamente en el presente, sino hacia el futuro. Así es. Entonces, lo que el señor ministro descubre es lo que te produciría a ti, una persona informada que entra a al servicio de salud, y una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Claro. Verlo en su condición en la que se encuentra este paciente. Entonces, distraernos en decir, bueno, esto lo va a resolver un administrador o un médico. Por ahí no es, de acuerdo. No, de ahí no es. De acuerdo. Está con nosotros aquí en estudio el exministro de Salud, Víctor Zamora, que tiene una experiencia enorme en ese tema, que además fue nuestro ministro de Salud en pandemia, lo cual le significó un gran esfuerzo de trabajo y tuvo que enfrentar situaciones durísimas en ese momento. Y quiero agradecerle que siempre además esté presto para ayudarnos en el programa a resolver estas encrucijadas. ¿Cómo está, Víctor? Bueno, bienvenido. Bueno, Carlos. Siempre es un gusto, señor. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros, a través del Zoom, quien fuera en su momento presidenta de Salud, la doctora Virginia Bafigo, a quien aprecio y respeto muchísimo y le agradezco que se haya animado a estar con nosotros para ser parte de esta conversación. Tener a alguien del MINSA es bueno y tener a alguien de salud también para mirar todo el circuito. ¿Cómo está, Virginia? Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo le va? Su micrófono, por favor, doctora. Sí, mil disculpas. No. Decía que estoy encantadísima de estar en tu programa y por supuesto saludarte a ti y saludar también a Víctor, un gran amigo. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Y más adelante, seguramente atrapado en el tráfico, sumará a esta conversación también el doctor Oscar Ugarte, que también será parte de este diálogo. Y por supuesto ustedes que están en sus casas y que también seguramente son parte de salud, bienvenidos a esta conversación con sus preguntas, sus comentarios y sus puntos de vista. Empecemos. Virginia, yo comienzo con usted, porque usted ha estado pues al frente de salud, sabe lo que significa ese monstruo. Yo comenzaría preguntando por la estructura normativa que permite a salud funcionar. El hecho de depender de alguna manera, por lo menos en términos legales, del Ministerio de Trabajo, ¿le da un marco de independencia para hacer que las cosas funcionen? ¿Cree usted que eso le da la libertad suficiente para la toma de decisiones? ¿Siente usted que la forma legal, la arquitectura legal en la que salud está enmarcada es la mejor? ¿Sí o no, Virginia? Antes que la arquitectura legal, me encantaría más bien incidir en la esencia de la seguridad social, porque a partir de ese elemento fundacional es que vamos a poder imaginarnos el por qué se tomaron las decisiones respecto al marco normativo. Adelante. Y a la dependencia de salud del Ministerio de Trabajo. Recordemos que la seguridad social tiene 90 años en el Perú, que es parte de todo un movimiento internacional de protección a la ciudadanía y que se asocia a los trabajadores en condición de dependencia laboral. Por eso esta protección va más allá de la salud. Nosotros lo que vemos con mayor notoriedad son las prestaciones sanitarias, pero recordemos que salud también ofrece prestaciones sociales y prestaciones económicas, lo cual le da un carácter muy distinto al del Ministerio de Salud y explica el por qué esté asociado más bien al mundo del trabajo y por ende al Ministerio de Trabajo. Respecto a la arquitectura legal, debemos
remontarnos a la Ley de Creación de Salud y sus sucesivas modificaciones que también le dan este carácter tripartito. Es una institución sui generis. ¿Por qué? Porque en la conducción de salud están representados el objeto de protección, que sería la ciudadanía, los empleadores que están obligados a cotizar a la seguridad social y desde luego la autoridad estatal o gubernamental que es la que define de alguna manera el rumbo de la institución. Hasta allí todos los seguros sociales en el mundo tienen esta misma arquitectura. Lo siguiente sería preguntarnos si el salud está inmerso en la legislación general del Estado o si tiene algún régimen de excepción. La respuesta es no. El salud tiene que cumplir estrictamente con toda la normatividad vigente para las entidades del Estado. Entonces, considero que lo importante hoy por hoy es que las autoridades conozcan esa esencia, la misión institucional, la cumplan, la respeten en el marco de la legislación vigente. Virginia, entonces hago la repregunta. ¿Sostener a salud en el marco de la regulación estatal es lo más sano o podría transitar a una gestión mixta o a una gestión privada? A lo largo de estos 90 años, salud se ha mantenido bajo este mismo enfoque y hemos visto luces y sombras. No siempre todo ha sido tan sombrío como ahora. Han habido momentos gloriosos de la seguridad social y digo esto para señalar que no necesita salud un régimen especial para poder cumplir con su cometido, con su misión. Entonces, lo importante es que en el marco legal, en el marco institucional, la gestión pueda poner siempre en el centro al asegurado para poder cumplir su promesa, ese contrato social que existe entre la institución y los 13 millones de asegurados. De acuerdo. Virginia, no te vayas, por favor, ¿eh? Quédate con nosotros que la conversación recién arranca. Víctor, ¿por qué ha habido algún nivel de discusión dentro de salud en el marco de esta crisis respecto a que por qué la manejan los médicos, por qué la manejan administradores, por qué la manejan gestores? ¿Por qué se produce una disputa de ese nivel? Yo creo que se ha instalado un falso debate. Ajá. Que nos distrae de lo principal, de lo importante. El señor ministro está descubriendo un mundo del cual era lejano y qué bueno que lo encuentre. Qué bueno que ahora que asume la responsabilidad de conducir el sector, vea la magnitud del abandono en que se encuentra el Estado en general y la salud en particular. No es de ahora, no es de ayer, sino que tiene una larga data de abandono. Por nada se dice que el sistema de salud peruano es uno de los más precarios de América Latina y casi todos nuestros indicadores de salud así lo reflejan. Tuberculosis, cobertura vacunal, la propia pandemia así nos los ha señalado. Entonces lo que el señor ministro descubre es lo que te produciría a ti, una persona informada que entra al servicio de salud y una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Claro. Verlo en su condición en la que se encuentra este paciente. Entonces, distraernos en decir, bueno, esto lo va a resolver un administrador o un médico. Por ahí no es, de acuerdo. No, de ahí no es. De acuerdo. Lo que se nos plantea ya en calidad de estadista al señor ministro es qué hacemos con el conjunto de los recursos que tenemos, porque eso es el ministro de Salud, con el conjunto de recursos que tenemos en el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, la seguridad social, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, para resolver el drama cotidiano de nuestros compatriotas de no encontrar una salud de calidad. Así es. Eso es lo que él tendría que poner en el tapete. Construir la visión de futuro. ¿Qué tipo de sistema de salud requerimos en nuestro país? Pero esa es una discusión que trasciende a salud. Pero por supuesto, en todos los países donde se ha dado este debate y ha habido transformaciones serias, lo han dirigido los primeros ministros
los presidentes. En Estados Unidos, el intento de Barack Obama. En la seguridad social bismarquiana, dirigida por su canciller en ese momento. No, ¿por qué? Porque hay que movilizar al conjunto de la sociedad. Claro. Es un problema político. Definir qué tipo de sistema de salud queremos los peruanos. De acuerdo. Pero al mismo tiempo, esa máquina se está moviendo. Claro. Y hay que resolver los temas de urgencia. Claro. ¿No? Y allí el ministro claramente ha hecho bien en señalar las deficiencias, pero rápidamente tiene que presentarnos un mapa de corto plazo. Los medicamentos, la respuesta frente al fenómeno del niño, los equipos obsoletos o que están abandonados y fundamentalmente en este momento la protección de nuestra infancia frente al sarampión, la varicela, la toferina que no está controlada y que ministros previos a su gestión y que han actualmente sido convocados dijeron que no teníamos ningún problema que enfrentar. Y hoy día la toferina está en todo el país y son cientos de niños que ya han fallecido por negligencia política, no la falla operativa. De acuerdo. Ahora, miren ustedes, cuando al ministro de Salud se le preguntó por el salud, y él habló de su mamá y que había sido cocinera en salud. Yo no sé si es el hombre adecuado para dirigir este cambio que el doctor Zamora plantea. Vamos a escucharlo. Aunque no lo crean, el MINSA me trae recuerdos. Ayer estuve en el comedor del sótano, ¿no? Y a ese comedor yo venía cuando tenía 4 años de edad. Mi abuela, por si acaso, era una de las cocineras del comedor, cuando mi madre, por si acaso, se iba a estudiar en San Marcos, ¿no? Entonces mi abuela me traía acá. Ella también era la secretaria del sindicato, por si acaso, de trabajadores del MINSA. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Perdón, 70, 80, disculpe la fecha, ¿no? Entonces, en verdad tengo un bonito recuerdo. Un recuerdo que aprecio mucho y sobre todo, pues, hoy estoy acá para ayudarles. Se suma a esta conversación y qué bueno tenerlo ya con nosotros al doctor Oscar Ugarte. Doctor Oscar Ugarte, bienvenido. Siempre es un gusto. Muchas gracias, Carlos. Estamos con el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo estás, Víctor? Y con la doctora Virginia Bafigo, que está a través del Zoom. Qué bien. Saludos también para ella. Virginia, ¿cómo está? Acá está el doctor Oscar Ugarte también conversando con nosotros. En un momento le damos pase a Virginia, un ratito que estamos... Encantada de estar con Oscar. Un saludo, Oscar. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, Víctor, usted hablaba de el corto plazo mientras que el ministro de Salud diseña ese sector salud que resuelva el problema de aglutinar a todo el sector salud, esa mirada de largo aliento, resolver el corto plazo en la salud para seguir atendiendo la demanda, ¿no es cierto? Ciertamente. De acuerdo. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Cómo resolvemos citas? ¿Cómo resolvemos medicinas? Porque la gente en el cotidiano lo que quiere es que se le resuelva eso. Y llevamos décadas sin resolver eso. Entonces, ¿es un tema de dinero? ¿Es un tema de gestión? ¿Es un tema exactamente de qué? Bueno, es una combinación de 3 temas. Primero es, como te he señalado, político. El partido de gobierno actualmente se ha preparado 15 años para llegar a la posición en la que se encuentra, tiene un plan de gobierno y tiene una propuesta. Esa hay que ponerla en marcha. Número 1. Y hay que ponerla en marcha con gestores. O sea, primero político, luego hay que poner los gestores que implementen el plan que se ha propuesto en el país. Y ese plan, por supuesto, encuentra una enorme demanda, muchos vacíos, necesita financiamiento, ¿no? Hay otros elementos, por supuesto, pero esos 3 elementos son claves. En este momento, el ministro lo que aparenta a través de sus conferencias es, bueno, no tenía un conocimiento de la dimensión del problema. A mí me parece que no lo tenía, pero bueno. Pero bueno, ya no lo dijo, que no lo tenía, pero él presenta en la mesa para mí, dos de sus fortalezas. Una primera, política. Él ha sido personero, no solamente de Fuerza Popular, sino antes en PPK, ha sido candidato. O sea, está acostumbrado como político a lidiar con los temas de construir agenda. Bueno, use su capital político para ir construyendo una agenda sanitaria. Número 1, esa es su responsabilidad. Número 2, como es un empresario de una empresa compleja, estoy seguro que ha enfrentado decisiones complejas.
no le tiene miedo a tomar decisiones en ese sentido. Perfecto. Pero tiene un flanco. No conoce el sector y lo que esperábamos, o yo esperaba por lo menos, era que se rodeara de gente capacitada, con conocimiento y experiencia para que supliera rápidamente ese lado. Doctor Ugarte, ¿puede el ministro de Salud hacer cambios profundos en E-Salud? ¿O E-Salud podría decir, oye, compadre, este no es un asunto tuyo, esto lo resolvemos nosotros? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Favor. Ya hemos hecho el saludo correspondiente. El ministerio es el ente rector del sector salud. Por lo tanto, tiene también opinión sobre uno de sus componentes, como es la seguridad social, porque en el marco legal aprobado en la época del presidente Fujimori, estamos hablando del año 98, 99, la ley que rige a la seguridad social dice cómo deben elegirse el presidente y los otros 2 representantes del Estado en el Consejo Directivo, cómo se eligen por parte de los empleadores y por parte de los trabajadores. Cuando se ha presentado este escenario, ya meses atrás, desde fines del año pasado, los partidos han estado obligados a presentar propuestas. Y en el caso de salud han presentado propuestas. Seguramente todos hemos leído con cierto interés y hemos leído lo que decía todos los partidos, incluyendo el Partido de Fuerza Popular, que ha ganado las elecciones y ahora tiene el gobierno. Yo esperaba que lo que se defina desde el discurso de la presidenta el día 28 de julio es grandes trazos de lo que va a ser esa gestión en todos los sectores, incluyendo salud. Claro. De salud dijo muy poco. Sí. Y lo que ha venido después es un periodo en el cual aparentemente está haciendo diagnóstico de la situación. Pero ya venimos con retraso. Claro. Porque ese es un partido que se ha preparado para gobernar, como ha dicho el doctor Zamora, ¿no? Y varias veces. Entonces, por lo menos desde el año pasado debería tener una propuesta, un diagnóstico, etcétera. Y ahora estaríamos en el momento de por acá vamos, por aquí caminamos, primero esto, primero lo otro. Sin embargo, E-Salud tiene su propia particularidad, porque como es seguridad social, es un organismo que, de acuerdo a ley, está integrado en sus cargos directivos más importantes por los 3 sectores que hemos mencionado, que son empleadores, trabajadores así es. Eso y el comentó Estado. La doctora, sí. Pero lo que sucede es que por las leyes dadas en el gobierno del presidente Fujimori, como digo, está refiriendo a los años 90 y tantos, esa decisión ha venido, la decisión de la designación, por ejemplo, del presidente ejecutivo, y eso lo hace el presidente de la República. De otro lado, otro es representante del Ministerio de Trabajo y otro del Ministerio de Salud. Esos son los 3 representantes del Estado. Pero ya está definido también, desde esa ley, que parte de las decisiones que antes tenía el Consejo Directivo, como cualquier directorio en una empresa, que designa al presidente, al gerente, etcétera, eso ha sido transferido al presidente de la institución, que es designado por el presidente de la República. Entonces, lo que hay es un entrampe. Como una bomba y paseo, digamos. Totalmente. Es por eso que los propios representantes de los empleadores hace rato vienen diciendo, oye, pero nosotros estamos acá invitados, ¿no es cierto? Y no tenemos capacidad de decisión. Y ese es un problema serio en el caso de salud, porque entonces la institución termina siendo politizada y capturada, claro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Seguramente Virginia nos podrá informar porque ya ejerció el cargo. Claro, cada contexto hay que diferenciarlo de los otros porque depende mucho de si el gobierno quiere dirigir o tiene confianza, deja caminar. Pero lo que hemos visto, por lo menos en los últimos 5 años... Se le entregó a un partido político. A 2, digamos. Primero Perú Libre y luego APP. Así es. ¿No es cierto? En ese orden. Entonces,
no han tenido capacidad de dirección ni los representantes de los trabajadores ni los representantes de los empleadores, y ese es el trampe. De acuerdo. Pero eso no es nuevo, eso ya se sabía, entonces ya se debía tener una propuesta y no, como le escuchaba al ministro de Trabajo, le han encargado a la viceministra para que evalúe cómo se va a hacer. Estamos con mucho retraso y se nos viene el niño. Y se nos viene el niño, caracho. Y estamos perdiendo tiempo, lamentablemente, y debía haberse tomado decisiones más claras, ¿no? De acuerdo. Doctora Bafigo, en un contexto de normalidad, con un directorio que trabaja sin presiones políticas, con un presidente elegido por con una gerencia general eficiente, ¿qué tan simple o sencillo es que las decisiones que se toman en la parte alta de salud tengan una correa de transmisión que permee a la parte baja de la organización y que no se queden las estructuras intermedias, que suele pasar mucho en organizaciones muy grandes? Cuénteme un poco de eso. Estamos hablando de una organización de más de 60.000 trabajadores. Cada uno de ellos tiene una función definida, ya sea sanitaria o administrativa. Por lo tanto, el contar con un equipo gerencial competente, sólido, comprometido, implica que a su vez también estos gerentes centrales puedan delegar en otros funcionarios menores que tengan estos mismos principios muy interiorizados. Entonces aquí tenemos que ver dos elementos: el know-how, el conocimiento técnico, profesional, pero también lo que llamamos modernamente las habilidades blandas, el ser empáticos con los asegurados, el poder identificarse con las situaciones por las que atraviesan y estar dispuestos a dar resultados de la mejor manera posible. Aquí hay ese mix importante de un liderazgo que yo llamaría un liderazgo servidor, es decir, el líder puesto al servicio de la causa, y la causa es la protección de los asegurados. Ese liderazgo servidor no solamente debe estar en la cabeza de la institución, sino en cada uno de aquellos que tienen poder. Y el poder lo ejerce inclusive el que tiene un lapicero o un teclado para indicar una prescripción, o aquel que tiene esos mismos instrumentos para hacer una compra. Así es que muy importante conocimiento técnico e integridad. Si podemos conseguir un equipo de esa naturaleza, creo que se puede enrumbar nuevamente a la institución como fue en algún momento en el pasado. ¿Y es esta una organización meritocrática o funciona mucho al tarjetazo? Hay un mix, porque la meritocracia tiene que ver con personas que tienen estabilidad laboral. Hoy por hoy, por ejemplo, la Autoridad del Servicio Público, Servir, tiene mucho que ver con la disponibilidad de transferir estas personas que están bajo contrato a un régimen de mayor estabilidad a través de procesos altamente competitivos. Por lo tanto, yo diría que también Servir, que igualmente está bajo la égida del Ministerio de Trabajo, tendría que aportar en esa línea de darle una cierta cohesión a los trabajadores. Por otro lado, se dice también que hay muchos trabajadores bajo órdenes de servicio. Todo lo que ha trascendido son eso, ¿no? Información oficiosa. Y haría bien la actual presidenta ejecutiva en tomar conocimiento de primera mano y poder hacer un diagnóstico del estado de los recursos humanos en la institución, porque de eso va a depender la calidad del servicio que se brinde a los asegurados. Salud tiene el número de trabajadores que requiere. Estos tienen el perfil más adecuado para el servicio, entonces allí hay un trabajo entre Servir y el Ministerio de Trabajo y la Presidencia Ejecutiva. De acuerdo.
Virginia, quédese un ratito por nosotros, no se vaya a ir, por favor. No, yo estoy aquí De acuerdo. muy atenta Muy a bien, lo que muchas nos gracias. dicen nuestros colegas. Gracias. Doctor Zamora, pude conocer la experiencia del Seguro Social costarricense, que además parece que es ejemplar en América Latina, y ellos estaban sintiendo la presencia enorme de la migración nicaragüense hacia Costa Rica, que había deteriorado el sistema, pero seguía siendo de calidad, aunque los costarricenses decían que había perdido mucho de esta. En el caso peruano, la presión de la migración, en nuestro caso venezolana, o la sobrecarga de gente en el Seguro Social, ¿deterioró el sistema? Es decir, ¿ya no puede más salud con la cantidad de gente que atiende? No, No es cierto. no es cierto eso. No es, por lo menos no está probado que sea así. Aprovecho el Por favor. comentario que hace sobre Costa Rica. La seguridad social costarricense no existiría hoy si no hubiese habido un acuerdo político entre el Partido Liberal, el Partido Comunista y la participación de la Buen Iglesia, punto. que lo hizo viable Buen punto. para esa sociedad y tomaran, entre otras decisiones, para financiarlo, no tener, por ejemplo, un ejército. Y adoran a su seguridad social, ¿ah? Es emblemática. Se sienten orgullosos. Orgullosísimos, de eso. así es. Y como toda seguridad social mundial, está enfrentando enormes problemas de financiamiento Así es. que no son derivados de la migración, que eso es un agregado Es que hay un que elemento dimensionar. complejo, así es. Pero hay otros fenómenos, el envejecimiento, Sí, señor. las tecnologías No, sí, nuevas que son costosas. Y el discurso neoliberal que dice todos al privado. Pero que por también, supuesto, también es que agobia, no hay que, Así es. quitarlo de Así es. la mesa. Yo quiero aprovechar la mención que se hace acerca de la agenda, Por favor. donde tú has planteado la meritocracia. Ajá. Yo creo que una buena señal es que ambos ministros, el ministro de Trabajo y el ministro de Salud, salgan y den un solo mensaje. Ok. Porque, como ha dicho Oscar, mientras el ministro de Trabajo busca qué presidente ejecutivo vamos a poner y el ministro de Salud anuncia que dentro de 100 días más o menos vamos a tener claro cuál es la agenda, en este momento me permito sugerir, si es que así lo consideran, 4 elementos. Primero, que dé una señal clara de meritocracia. Masiva, de pequeña escala, pero progresiva, como quieran, pero señales de que están convocando a las y los mejores del país. Número 2, lucha contra la corrupción. Ese es otro asunto. Señales claras, o sea, ir y decir que hay 15 millones o 20 millones de jeringas y posteriormente continuar con los mismos funcionarios que eventualmente ya le debieron explicar por qué existen esas 15 millones, ya no es bandera en este momento. No se trata de hacer propaganda, sino de tomar una acción. Tercero, el abastecimiento y la recuperación de la capacidad operativa de los equipos de diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque 250.000 peruanos y peruanas entran anualmente a la pobreza por tener que comprar sus medicamentos o por tener que hacerse un examen de laboratorio. ¿Hay Si enfermedades solamente- que te dejan en la pobreza, doctor? Absolutamente. Y no solamente en el presente, sino hacia el futuro. Así es. Si solamente ambos ministros saliesen con medidas conjuntas destinadas a resolver esos problemas operativos del día a día de las personas. Es cierto, están esperando su cita, están esperando su cirugía, eso también tienen que salir con una respuesta de cómo lo van a lograr. Pero en este momento, el abastecimiento y la recuperación de la capacidad operativa del diagnóstico. Y finalmente, el niño. No puede ser posible que el ministro de Salud haya recibido un sector que no le haya presentado un plan. Y el responsable de que debió presentarle el plan todavía se encuentra en el ministerio. ¿Cuáles son los signos de cambio que este ministro debe dar? O que ambos ministros deben dar al país en este momento. ¿Cómo vamos a responder al fenómeno del niño en las condiciones, señor ministro, que usted ha encontrado ese sector? Entonces hay que ponernos de acuerdo. Finalmente, y con esto termino, no hay que olvidar otro sector. Hay 25 gobiernos regionales. Que también tienen que responder, por supuesto. Que tienen su propia dinámica y con las que hay que dialogar políticamente y de gestión. De acuerdo. Doctor Ugarte, antes de la siguiente pregunta tenemos comentarios de quienes nos están viendo. Vamos a ponerlos sobre la mesa para que nos ayuden también Claro en que esta sí. discusión. Están ustedes invitadísimos a ser parte de esta conversación. Yani les plantea lo siguiente. Pienso que el nuevo ministro de Salud, de momento, está realizando inspecciones que no veo mal. Que no sepa de salud, bueno, para eso tenemos especialistas en la parte administrativa.
¿Qué piensa, doctor Ugarte? De pronto él no es un genio en salud, pero piensa, Yanni, que se puede apoyar en gente dentro de salud y dentro del MINSA que lo pueden ayudar. Debería hacerlo, porque hay gente, hay técnicos en el salud, en el MINSA, y hay sistemas que vienen funcionando. Otra cosa es que la política en general ha sido interferido por esta entrega a partidos que han repartido puestos. Ese es el tema que se agrega a eso. Pero capacidades existen en el Ministerio de Salud, en las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, en e-salud y también obviamente en el sector privado. El ministro, lo primero que debió haber hecho es convocar a todos y hacer ese análisis de conjunto. No, yo me encargo del ministerio, tú te encargas de salud, o el otro se encarga de las sanidades. No, por ahí van a encontrar retazos de una parte de la realidad que es compleja. Se ha comentado la situación de Costa Rica. Efectivamente, Costa Rica en los años 80 tomó una decisión. Así es. Y esa decisión es, miren, todo el aparato de salud que tenía el Ministerio de Salud, vamos a pasarlo a la seguridad social. Así es. En esa misma década, Brasil hizo otro problema, pero a la inversa. Dijeron, todo lo que es de seguridad social y demás, vamos a pasarlo al Ministerio de Salud. ¿Por qué decidieron en un sentido o en otro? Mi opinión es porque en el caso de Brasil, el grueso de la población era informal. Claro. Al revés de Costa Rica, que el grueso de la población estaba en un sistema formal. Costa Rica también es un país chiquitito, ¿no? También, muy chico. Así es. Bueno, pero a lo que voy es que tomaron decisiones y las implementaron. Les ha tomado tiempo. Pero en ambos países ha caminado. Y le dieron continuidad a las políticas, ¿no? Exactamente, pese a los cambios y demás. El resto de países ha ido articulando bajo su modalidad, entre ellos Perú, pero hay otro modelo que yo diría hay que no solo conocerlo, sino exponerlo, que es Uruguay. Porque Uruguay tiene un sistema mucho más fragmentado que el peruano, y es 3 millones, menos de la décima parte del país. ¿Por qué digo mucho más fragmentado? Porque si aquí tenemos ministerio, gobiernos regionales, las sanidades de las Fuerzas Armadas Policiales, la seguridad social, que es grande en comparación a los otros, salvo ministerio y gobiernos regionales, más el sector privado, en más el sanidad caso de los penales. ¿Perdón? Más la sanidad de los penales. Que está en el Ministerio de Justicia. Bueno, dentro de eso que decimos es el sistema fragmentado. Si lo comparamos con Uruguay, Uruguay tiene no una seguridad social, tiene 40 y tantas seguridades sociales. ¿Por qué? Porque está organizado por ramas de la producción, los agricultores, los maestros, cada quien tiene su seguridad social, como Argentina, que tiene 300 y tantas. Claro. Pero ese es el mismo modelo, ¿no es cierto? O sea, con eso, ellos ¿qué decidieron? No decidieron juntemos todo para el lado de la seguridad social o juntemos todo para el ministerio. No. Hagamos funcionar todas las diversas estructuras que existen. Pero plantearon 3 condiciones que le está funcionando, igual con los cambios políticos, porque esto empezó la izquierda hace ya 20 años y con los cambios de gobierno se ha mantenido. Se ha mantenido. 1, hay que hacer un plan de beneficios para la población, igual en todos casos. Okay, claro. No es que yo doy tanto, tú das menos, no. El mismo plan para todos. Ok. 2, el aporte, el financiamiento, que aquí la seguridad social es el 9% de la remuneración, debe ser igual para cada quien. Porque aquí la seguridad, por ejemplo, en el caso de la sanidad de la Fuerza Armada es el 6% de la remuneración. En el caso del CIS está por debajo del 5%. Mire. Está la mitad que lo que aporta salud. Entonces hay diferentes formas de financiamiento. Entiendo. Y eso es desordenada. Hay que ordenar. Entonces, ¿cuál es? Todos aportan lo mismo. Ya está. Y el tercer acuerdo que ha hecho funcionar
es que todo se aporta a una fuente única, A un fondo común. un fondo común. Correcto. Y ahí se administra, no todo, pero sí las cosas más importantes. Medicamentos de alto costo, Ok, tecnología nueva, ok. equipamiento, es decir, algo que permita unificar los diferentes sistemas, en el sentido de darles mayores capacidades De a acuerdo. todos. O sea, disgregados en algunas cosas, pero en lo fundamental, Así es. unidos. Y el resto ya maneja tu Interesante. fondo. Eso está caminando. La izquierda cambiaron dentro de la misma izquierda, después entró la derecha, etcétera, pero ese proceso de De salud acuerdo. continúa. Eso es algo que se puede manejar aquí con un criterio semejante. Si es que hay decisión política y por lo tanto si hay compromiso de todas las fuerzas políticas pensando en un objetivo que es el central. Demos los servicios que la población gente necesita, en necesita, que todos promoción de la necesitamos. salud, en prevención, Así es. en atención, equiparemos y no mantengamos sistemas diferentes que terminan dando alternativas diferentes a De la acuerdo. gente y que la gente no. De acuerdo. Eso no es lo que quiere. Lo que quiere es que le resuelvan directamente. Antes de ir con la doctora Bafigo, tengo preguntas para ustedes y comentarios para que puedan responderlo cuando lo consideren. Rosario dice, doctor Ugarte, hay un modelo que se puede seguir y es el que Luis Castañeda Alosio dejó. ¿Por qué no reactivarlo y mejorarlo? Le pregunta Rosario. Quédese con la pregunta para más adelante, Ok. doctor Ugarte. Si hay otro comentario, lo ponemos, Alison, por favor, en pantalla. ¿Cómo se puede sostener un sistema de salud si tenemos 70 u 80% de informales que no aportan al sistema? Bueno, Le dejo la pregunta también, claro que doctor Zamora. Apúntela, por favor, para que la pueda responder a Crypto42. Gracias, Crypto, por escribir. Néstor pregunta, ¿por qué las provincias siempre son las olvidadas en el total sentido de la palabra, en el tema salud? Y si nos referimos a salud mucho más. Doctora Bafigo, esta se la dejo a usted para que nos pueda ayudar con ella, ¿no? Las provincias son las olvidadas en el total sentido de la palabra, para que nos pueda ayudar con esta pregunta. Pero yo quiero preguntarle algo, doctora Bafigo, y no sé si mi pregunta es un riesgo, pero aquí va. A ver cómo la planteo, porque no quiero sonar mal. Mi sensación a veces tiene que ver con que nuestros chicos y nuestras chicas que estudian enfermería o que estudian estas profesiones ligadas al mundo de la salud, que tiene que ver con la atención al paciente, sobre todo cuando llega a una emergencia, cuando llega a la atención primaria, que tendría que ser una atención amorosa, empática, muy cálida, por supuesto muy profesional, eso está fuera de toda duda, pero me refiero al trato, al acento puesto en el arropar a un paciente que viene con dolor, que viene con el miedo de la enfermedad que padece. A veces son chicos y chicas que vienen de un nivel socioeconómico, de una sociedad que los ha maltratado mucho cuando fueron niños. Y entonces no necesariamente saben lo que es dar ese amor y dar esa empatía. No sé si estoy siendo claro en la pregunta, doctora Bafigo, de pronto estoy siendo muy torpe en las palabras que uso, pero lo que quiero decirles es que de pronto, claro, les estamos pidiendo que sean amorosos y empáticos y es que les han dado de alma cuando eran chicos y han sido tan maltratados de chicos que cuando estudiaron enfermería después les estamos pidiendo que den un amor que nunca recibieron. ¿Le hace sentido lo que le planteo, doctora Bafigo? Su micro, por favor, doctora. Tiene todo el sentido del mundo, porque en realidad tú estás interpelando a nuestra propia sociedad. Es nuestra sociedad el fiel reflejo de lo que sucede en nuestras instituciones. Y yo creo que es muy importante que durante el proceso de incorporación del personal, luego de un reclutamiento, de un proceso de selección bastante riguroso, también haya una inducción adecuada. Los programas de humanización que estuvieron vigentes en eSalud por varios años, inclusive en eSalud, gracias a Dios, todavía existe la gerencia de calidad y humanización
Salud fue pionero en introducir esta política de humanización de los servicios de salud. Empieza por impregnar al personal de este sentido de servicio. Ser empático no necesariamente tiene que tener una dosis de cariño, en fin, pero ser empático sí implica el poder hacernos cargo del paciente en sus dimensiones tanto físicas, orgánicas, como emocionales y aún espirituales. Entonces creo que se tiene que retomar las políticas y los programas de humanización de los servicios de salud. Eso va a ser verdaderamente la diferencia. También es importante que estos programas de humanización tomen en cuenta a los propios trabajadores, que como tú bien señalaste, ya traen una carga personal y quizá ni siquiera de solo cuando fueron niños, sino una carga presente a lo largo de su vida, y el servicio público, el servicio sanitario llega a ser extenuante. Estar constantemente lidiando con el dolor de las personas, de sus familiares, es un estrés tremendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es considerar al personal, ocuparse también de su propia salud mental. Y quizá hasta ahora no hemos abordado este tema tan importante. Estamos hablando de cirugías, de citas, en fin, pero no estamos abordando aquello que cada vez está más presente en nuestra sociedad, los problemas que afectan la salud mental de las personas en general, sea proveedores de servicios de salud o personas afectadas, son inmensos. Entonces, yo creo que hay lecciones aprendidas. En resumen, y aprovechando de esta arista de la salud mental, a mí me gustaría que los funcionarios a cargo, los directivos de más alto nivel, pudieran recuperar experiencias, pudieran rescatar todo el conocimiento. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud en los últimos años se avanzó muchísimo en el tema de salud mental a través de estos centros de salud mental en la primera línea, ¿no? En el primer nivel de atención. Entonces, todo aquello que es bueno. En el MINSA, en el salud también hay muchísimas experiencias positivas. Creo que una buena práctica sería apoyarnos en aquello que ya funcionó, en aquello que demostró resultados y que es costo efectivo. En otras palabras, representa valor público para la sociedad, y potenciar todo eso en tanto vamos resolviendo lo más complejo que son los problemas presentes. Doctora Bafigo, le mando un abrazo gigante y gracias por haber aceptado nuestra invitación para ser parte de esta mesa y de esta conversación. Nos ha ayudado muchísimo. Gracias. Gracias, Carlos. Igualmente, un abrazo también para nuestros queridos colegas. Buenas tardes. Virginia Bafigo ha estado con nosotros, la doctora Bafigo, expresidenta de Salud, como parte de esta conversación. Don Víctor, habían quedado algunas preguntas pendientes. Bueno, la seguridad social en su origen es una creación de los trabajadores. En el empleo pleno de la revolución industrial, los trabajadores hacían sus propias cajas, hacían sus colectas y con eso se financiaba el joven al anciano, la pensión, el empleado al desempleado, el seguro de desempleo, y los trabajadores sanos a los trabajadores enfermos, el seguro de salud. Y esas eran las cajas. Esas cajas se volvieron luego, que fueron creación de los obreros, y de parte de sus luchas, como las 8 horas de trabajo y entre otras, fue adoptada por los estados como un modelo de financiar la salud de sus países. Esa fue una opción, que fuera el gobierno pusiera la suya, los empleadores y los empleados, a partir del modelo de los trabajadores. Pero hubo otro modelo igualmente solidario, a través de los impuestos. Claro. Todos pagamos impuestos y con esa caja se financia para todos, independientemente si trabajas, no trabajas, eres niño, adulto, lo que fuese, los impuestos serían suficientes para financiar desempleo, pensiones y también lo que representa la salud. Por supuesto, también hay un sector privado que demanda su participación en esta sociedad. Por supuesto. ¿No es cierto? Y hay países que han declarado tener
modelos mixtos. Hay financiado por impuestos, Así es, financiado así es. por la seguridad social y financiado por los privados. En el Perú, la masa laboral formal, que es parte de este modelo tripartito, ha ido achicándose. Se ha empequeñecido, claro. De 50 Claro. aproximadamente por ciento que eran empleados, y aspirábamos pues al empleo pleno, Claro. que todos tuviéramos un empleo Eso digno nos y dijeron pleno, con las normas neoliberales. pero el empleo se ha degradado de tal forma que hoy solamente hay un 17 a 20% de peruanos y peruanas que tienen un empleo formal. Absolutamente. Y por lo tanto, la seguridad social quedó desplazada. Mm. ¿Quién tiene que cubrir este espacio? El Ministerio de Salud, a través de los impuestos. Estos impuestos también son poquitos, ¿no? Somos uno de los países que colecta menos impuestos en América Latina, entre 14 y 16%. Sí, la presión tributaria estamos es muy baja en el muy Perú. Sí, bajos. claro. Qué bueno que trae a colación lo de Uruguay, efectivamente, un país altamente fragmentado, pero donde el pacto social, el pacto político, Sí, claro. ha decidido ponerle 7% del Producto Bruto Interno al gasto público en salud. En salud. Y hay un aproximadamente 2.5% que es privado, pero 7%. En el Perú es 3.5%. La salud es 3 puntos. Aquí en el Perú es 3.5%, la mitad de Uruguay. De acuerdo. Si ponemos en términos futbolísticos, Uruguay sale con 11 jugadores y nosotros salimos con 6. Clarito. Doctor Ugarte, para cerrar la pregunta que le dirigían a usted. Sí, está referida a quien fuera en su momento presidente de Salud y luego alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Él hizo una buena gestión, según todos en los 90, ¿no? Fue en el periodo del presidente Fujimori. Y después de esa gestión vinieron los cambios. En mi opinión, porque eso daba una posibilidad de liderazgo desde la presidencia de Salud, y terminaba enfrentando a la autoridad política. Así es. Entonces, hay que analizarlo hace 30 años, ¿no? Eso fue hace 30 años. Pero lo que se implementó en los 90 es una estructura más bien jerárquica. Todas las reformas que se impulsaron tenían ese sentido. Sí, sí. Y en el caso de salud, de e-salud, ese es el modelo que se implementó y por eso las funciones del Consejo Directivo en parte fueron transferidas al presidente ejecutivo y otra cosa que no había previamente es que ese presidente ejecutivo sea designado por el presidente de la República, digamos. De acuerdo. Ya. El modelo que implementó Castañeda Locio fue positivo, pero requería una reorganización más amplia en el contexto de salud. Entiendo. Eso es lo que no prosperó. Y luego terminó enfrentado al propio Fujimori, como bien sabemos, y fue también enfrentado por todo el aparato, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero lo que hay que hacer ahora es recuperar la seguridad social, en los términos que más o menos se ha ido señalando, incorporado en el contexto del sistema de salud donde hay varios actores y donde se puede asumir parte de las iniciativas que han tenido en Uruguay y que podría ser una forma de articulación del conjunto, pero con la condición de que haya respaldo del conjunto Correcto. de las fuerzas políticas y las autoridades. Curioso lo de Castañeda, ¿no? Eficiente en el IPS, opositor a una dictadura a finales de los 90 y luego un pillo en el caso Comunicore, ¿no? Es impresionante cómo la gente termina Así es. cambiando tanto. Total. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Carlos. ¿Qué tal si seguimos conversando de esto? Claro que sí. Porque esto creo que no se ha agotado, ¿eh? No, está empezando. Está empezando. Muchas gracias. Y qué bueno que el diálogo lo empieces de esta manera. No, vamos a Hay darle duro. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo. Gracias. Ok. El doctor Víctor Zamora y el doctor Oscar Ugarte, ambos ministros de Estado en la cartera de Salud, y la doctora Virginia Bafigo, presidenta o expresidenta de Salud, han estado hoy hablando de salud. ¿Qué les parece si mantenemos estas charlas aquí en el programa? Nos vamos. Viene Manuela Camacho. Quédense con ella.